Muchas gracias, estimado director. Estamos llegando ya al fin de esta grata visita al altar de la patria a Boyacá. Muchas gracias por habernos acogido ayer y hoy con la hospitalidad de siempre de ustedes, mis compatriotas de Boyacá. A manera de resumen, nuestra primera reunión ayer fue con la Reserva de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué importante? Porque este departamento ha estado siempre ligado a las Fuerzas Armadas de la patria. Ha sido un proveedor de armas, de espíritus, de seres humanos combativos para defender a los colombianos desde los albores de la República. Allí escuchamos la Reserva y la escuchamos sobre el tema de seguridad y sobre el tema de las condiciones de los integrantes de la Reserva. Le hemos pedido a la senadora Paula Holguín que empecemos a hacer el resumen del programa de seguridad del partido que vienen trabajando varios grupos y que ayer tomó mucha importancia al escuchar a los compatriotas de las reservas de Boyacá. Ellos, por ejemplo, también pidieron que se apoye la tesis de la senadora Paula Holguín de tener una fuerza especial y transitoria integrada con miembros de la reserva transitoria para ayudar a recuperar una tendencia de mejoramiento del orden público. Pidieron que se acoja a la proposición de la senadora Paloma Valencia para no extender el periodo de la JEP. También estuvimos con ellos de acuerdo que la única jurisdicción que debe juzgar a los policías y soldados de Colombia es la jurisdicción penal militar, sin titubeos. A las Fuerzas Armadas hay que darle seguridad jurídica si queremos que este país tenga seguridad integral. Sobre la JEP, se discutió ayer la necesidad de que las sentencias condenatorias de la JEP a integrantes de las Fuerzas Armadas las pueda revisar la justicia penal militar y que en el evento de condenas que sean privativas de la libertad por delitos hasta el año 2016 no haya privación de la libertad mayor a 5 años. Se habló muchísimo del tema del narcotráfico, de la necesidad, por ejemplo, de un gran acuerdo con la justicia, de hablar a tiempo, de manera muy respetuosa con la Corte Constitucional para poder reanudar la fumigación. Ahora con aviones no tripulados, con drones, que pueden hacer un vuelo a muy baja altura, sin riesgo humano, evitando la desviación de la gota, evitando daños colaterales. También se habló de la necesidad de que un nuevo gobierno le diga a campesinos e indígenas productores de coca, bueno, aquí no hay más camino, alternativas inmediatas o fumigación. Se ha propuesto por parte de nuestro partido que a la par que se restablezca la fumigación, se le diga uno a uno de los campesinos productores, usted destruye su cultivo y aquí tiene un dinero para poder buscar una fuente sustitutiva y se le va a hacer un seguimiento por inteligencia artificial y si usted reincide va a la cárcel. Se habló de la necesidad de restablecer el acuerdo con los Estados Unidos, lo que se frustró en algún momento. La segunda etapa del Plan Colombia se firmó, se empezó a negociar con el presidente Bush, se terminó la negociación, se firmó con el presidente Obama y sin embargo, a pesar de que tenía ese gran respaldo bipartidista en los Estados Unidos, ese Plan Colombia no lo quiso llevar el siguiente gobierno, cuyo titular había ayudado a negociar ese segundo Plan Colombia, no lo quiso llevar
a la ratificación del Senado de la República. Se habló también de la necesidad de restablecer las relaciones con Israel, que ha sido bien importante como proveedor de tecnología, como proveedor de reparaciones de aviación militar, etcétera. Y se hizo claridad que nosotros, cuando abogamos por restablecer rápidamente ese acuerdo con Israel, también hemos sido amigos de que tanto el pueblo palestino como el pueblo judío puedan gozar en paz. Pero aquí ha habido un desequilibrio del cual hay que informar a los colombianos. Aquí se ha roto con Israel. Se ha creado este caos con Israel. Y al mismo tiempo hay que recordar lo que ha pasado con Palestina. En el año 88, Colombia estableció relaciones con Palestina. El gobierno Santos reconoció al Estado palestino y el gobierno Petro tiene embajada allí. ¿Por qué entonces esta oposición a que se restablezcan las relaciones con Israel, que las estamos necesitando? El país necesita recuperar totalmente la seguridad. Y se habló de la situación de la reserva. Yo tuve que reconocerles en la parte económica y social que el gobierno mío no pudo resolver el problema de la nivelación salarial. Alguien que como yo ha participado tanto tiempo en la vida colombiana tiene que reconocer también lo que no se ha podido hacer, lo que no se pudo hacer o aquello que se hizo equivocado. Nosotros pudimos avanzar en algún tema como el mejoramiento del acceso a la pensión por incapacidad, que se redujo del 75% al 50%. Hubo una gran demanda para que se avance en el tema de la actualización salarial, de la que ha sido aplazada durante tantos años. Se habló de las circunstancias tan difíciles de la economía del Estado colombiano, el déficit, que el presidente Petro va a dejar un déficit del 7 o más, cuando debería estar bajando del 4 al 3,5. Va a dejar un endeudamiento del 70. El gobierno nuestro es un endeudamiento del 50, el que siguió el 56. El presidente Duque inicialmente lo redujo por un estado de necesidad que fue la pandemia, tuvo que avanzar, pero ahora se llama, en las palabras de Andrés Guerra, que dice unidad igual victoria, aquí decimos derroche igual endeudamiento. Han subido por el derroche. Duque lo tuvo que subir algo por la pandemia, ahora por el derroche, la corrupción, lo han subido al 70%. Y todo eso va a dificultar responderle a las Fuerzas Armadas, va a crear dificultad para responderle a todas las regiones colombianas. Se pidió que para muchas personas de la reserva se pudieran abrir créditos de emprendimiento, que puede ser con un fondo de garantías sin necesidad de apelar a escasos recursos fiscales. Muy grato haber escuchado ayer a los boyacenses de la reserva de las Fuerzas Armadas, que son una voz tan autorizada y de tanto peso en las Fuerzas Armadas de la patria a lo largo de la historia. Y se habló del tema de la salud, temas graves de presupuesto, pero también temas de incuria. Por ejemplo, se hablaba de equipos modernos muy importantes que no funcionan para atender la salud, la odontología, por falta de reparaciones mínimas. Grata reunión. Después tuvimos una reunión en la cual escuchamos al senador Ciro, al representante Edward, y escuchamos a personas muy importantes, generadores de empleo de Boyacá. Terminamos con un foro comunitario que se prolongó hasta el comienzo de la noche. Le tuvimos que dedicar unas horitas después a la política. Ayúdenos, ayúdenos. Ustedes acaban de escuchar, acaban de escuchar unos candidatos preparados, serios.
unos principios claros que le están proponiendo al país, no improvisaciones, le están proponiendo al país una plataforma bastante bien estudiada. Y llegamos esta mañana a este foro. Yo creo que lo primero que han comprobado nuevamente los colombianos, y hoy muy especialmente nuestros compatriotas de Boyacá, es que aquí hay un programa de candidatura serio, respetable, de personas íntegras, sumamente bien preparadas y que tienen además toda la firmeza. Vinimos a Boyacá a hacer este foro desde aquí para decirle a los mineros de Boyacá y a través de ellos a los mineros de Colombia que el Centro Democrático está con ellos, sin vacilaciones. A mí me decían, no vayan a Bogotá, a Boyacá, a hablar de minería, que entonces los van a acusar a ustedes de extractivistas, los van a acusar a ustedes de enemigos del medio ambiente. Yo dije, a ver dónde tenemos que ir y hacerlo de frente. A este país no lo pueden seguir engañando, que llegan con una plataforma al poder y enseguida aplican otra totalmente contraria. Hemos venido a decirles a ustedes, desde aquí a la Guajira y al Cesar, que nosotros respaldamos el carbón, que creemos en la minería sin ilegalidad, sin criminales, con observancia ambiental. Y entonces yo me pregunto, y ahí van dando la vuelta. Yo oí a unos fundamentalistas hace unos años diciendo no al fracking, eso es del Centro Democrático, de esos extractivistas. Hoy hasta los más radicales que tienen ese verde subido ya están hablando de fracking, queridos ciudadanos, que no pueden dejar al país sin estos recursos tan importantes. Y entonces yo me pregunto, avanza la destrucción de la selva por la coca, penetran el Guaviare con lo que se llama la trocha ganadera, se van aproximando al Baupés, destruyendo la Amazonía. Y entonces nos dicen que los que le hacen daño al medio ambiente son los mineros de Boyacá. No, por Dios, se perdió el sentido de las proporciones. Este partido le dice a los colombianos que un gobierno de uno de los nuestros o un gobierno de coalición en el cual participen los nuestros frenará la expansión de la frontera agrícola para poder proteger la selva, los ríos, las quebradas, los recursos naturales, y que lo hará con programas sociales como Familias Guardabosques, bonos verdes, programas de sustitución y con autoridad, con la Constitución, con las Fuerzas Armadas y con el Código Penal de Colombia, queridos ciudadanos. Entonces, qué gracia, maltratan a nuestros compatriotas mineros de Boyacá y se arriman ayer algunos de la cordillera, de esos municipios que están en las colinas, que van llegando al Cucuy y nos dicen, ya muchos alcaldes tienen que vivir muy ausentes del municipio porque volvió el ELN, los está presionando. Entonces aquí le dan vía libre al ELN y al mismo tiempo quieren acabar con unos compatriotas, trabajadores, laboriosos, que son los mineros cundiboyacenses. Eso no puede ser. Autoridad frente a los criminales y al mismo tiempo facilitar la minería con apego a la ley y con respeto a las normas ambientales. ¿Cómo así? Yo pregunté ayer, uno se lleva sorpresas. Cuando yo llegué a la presidencia, y no me gusta hablar de esos tiempos, porque uno mientras más viejo está, más habla del pasado. Pero una de las sorpresas mías, se me dijeron, no, ya Boyacá no están viniendo los turistas. ¿Y por qué no vienen? Porque ya ha habido retenes de la FARC en Villapinzón. Qué sorpresa, nunca lo pensé. Y ayer dije, esto hay que hacer una pregunta, pero me da pena hacerla en Boyacá.
Me dijeron, hágala, hágala. Pregunté, ¿hay microtráfico en Boyacá? Me dijeron, Boyacá está plagada de microtráfico. Un gran riesgo a nuestra juventud, a nuestras familias, plagada de microtráfico. Entonces, ¿cuál es la gracia? Boyacá avanza el microtráfico. No hay una política de autoridad del gobierno. Parece complaciente con el narcotráfico y lo único que hace el gobierno es cometer la acción irracional de maltratar a los mineros de carbón cundiboyacenses. Y examinábamos ayer la compatibilidad de la minería de carbón con el sector agropecuario, con el turismo. Pues problemas que son recurrentes, la nacionalidad de la papa, que hay que estar pensando en el tema. También la leche, que decíamos, bueno, el mundo desarrollado donde tanto la subsidian, también tiene problemas porque tienen dificultades para expandir la producción y nosotros podemos paso a paso llegar a ser más competitivos, pero nos dijeron de avances bien importantes, ilusionantes, como el arándano, con toda esa capacidad de agregar valor y de generar empleo. ¿Eso se perjudica por la economía minera? De ninguna manera. Se perjudica el verde boyacense de esta meseta cundiboyacense, de esta sabana cundiboyacense por la minería del carbón? De ninguna manera. Se perjudica el turismo? De ninguna manera. Y alguien de los dirigentes mineros nos dice, es que a pesar de que estamos muy lejos del mar, nuestro carbón siderúrgico tiene mucha demanda internacional porque es de muy buena calidad, pero no nos están comprando. Y les pregunté, pero si a ustedes antes les compraba Brasil, y en las cifras uno ve que Brasil sigue utilizando muchísimo carbón, ¿por qué no les compran? Porque a los compradores les da temor que las decisiones del gobierno colombiano les creen dificultades para tener continuidad en el suministro. Un gobierno del Centro Democrático de Coalición en la cual participen los nuestros, le dirá a la comunidad internacional, compren carbón de Boyacá, que aquí no va a haber interrupciones en el suministro. Pero también hay que dejar una cosa muy clara, queridos ciudadanos. El país puede tener un problema muy grave en el año 27. Los que están estudiando, anticipando la meteorología, nos dicen que puede haber, anticipando las estaciones climáticas, que puede haber un severo Niño y que el país puede empezar a tener un apagón. Juan, ya vemos cómo hoy hay un déficit de gas que está superando el 16% y podemos llegar al año 27 con un déficit de gas del 40%. Y yo hice estas preguntas. ¿Qué va a hacer el país con ese? ¿Qué va a hacer el país con ese apagón? ¿Cómo se va a defender? Pregunté por el carbón y me dicen expertos delante de usted. Aquí lo mencionó ahora la senadora Cabal. Con la tecnología ultracrítica avanzada se puede generar energía basada en el carbón y Colombia lo podría hacer en boca de mina, teniendo un gran ahorro en materia de transporte con mínima o cero contaminación, que la ciencia avanza. Entonces preguntaba yo, y se puede, no quieren, les da miedo a los inversionistas de Colombia. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Se necesitaría una inversión del sector privado nacional e internacional que podría ser de más de 2.000 millones de dólares, pero tiene que tener reglas atractivas y tiene que tener estabilidad. Nada de eso se da. Aquí se nos está aproximando el apagón y se nos están alejando las soluciones. Y pregunté por el gas y me dicen, no, miren la situación de gas. Estamos en manos de una disponibilidad de 2.3 teras y con un déficit creciente. Y la importación,
contestan, tiene muchas dificultades, porque se ha perdido todo este tiempo y no se ha avanzado en las plantas de regasificación. Y el sector privado que puede hacerlo y que tiene puertos, el gobierno ni siquiera lo voltea a mirar. Es un desprecio. Le quitan todas las posibilidades al pueblo colombiano. Mientras desprecian oportunidades que puede dar el sector privado, van condenando al pueblo colombiano al apagón, cuando el sector privado estaría en condiciones de instalar más plantas de regasificación y poder importar gas mientras el país vuelve a tener autosuficiencia. Este gobierno lo que hace es despreciar las posibilidades del sector privado, con su incompetencia no avanzar y exponer al pueblo colombiano a ese apagón del 27. Y en el 27 no van a decir que fue el gobierno actual, le van a acusar al nuevo gobierno. Por eso hay que empezar a hablarlo desde ya, queridos ciudadanos. Bueno, pero aquí estamos firmes. Dormir en Boyacá con tierra fría, una cobija de lana, sin sábana, lo reconforta a uno. Muchas gracias a todos.